Muy buenas noches, amados hermanos y todos aquellos que nos ven de diferentes partes del territorio nacional. Hay personas también que nos ven afuera del territorio nacional. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir nuevamente un mensaje para vida. Esta noche pues no estará con ustedes nuestro hermano y pastor Franklin Núñez, pero estaré yo con ustedes. Mi nombre es Marvin Mejía para todos aquellos que no me conocen y estaré compartiendo este mensaje para vida en sus vidas. Esta noche quiero compartir un mensaje llamado ¿Habita la presencia de Jehová o de Dios en su vida? Ese será nuestro tema a desarrollar esta noche, basado en el libro de Éxodo capítulo 32 y versículo 1 y el capítulo 33 de Éxodo. Pero antes de comenzar, quiero que me acompañe a una pequeña oración, orándole a Dios por dirección, tanto que me dé dirección para poder predicar este mensaje que es de su palabra, y tanto también para su persona, que también su corazón pueda ser recibido. Recuerde que quien está aquí es predicando el mensaje de Dios y yo solamente soy instrumento en las manos de Dios. Amantísimo Padre que habitas en gloria, mi Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, por habernos dado vida eterna a través de tu Hijo primeramente. Te damos gloria, honra, honor y poderío a ti, mi Señor. Tú te mereces toda la gloria y la honra. Solamente tú, mi Señor. Y delante de ti estamos orando para que tú puedas proveer sabiduría, para que tú puedas proveer inteligencia espiritual, mi Señor, puedas proveer discernimiento espiritual de todos los hermanos por medio de tu palabra, mi Señor. Que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que sea como la semilla cuando es sembrada, oh Señor, en un terreno bueno. De antemano, mi Señor, que este mensaje pueda provocar cambios en la vida de todos aquellos que nos observan, de todos aquellos que ven y pueden observar este mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo recuerdo hace varios años que pude ser instruido por la palabra de Dios por medio del pastor Carlos Cruz. Y recuerdo que en la trayectoria de ese tiempo me decían, ya me habían calificado que yo solamente iba a durar 3 meses y luego no iba a resistir la enseñanza. Pero por la gracia de Dios, pues Él tuvo para bien que yo pudiera seguir aprendiendo y conociendo de Él en todo tiempo. Y hasta el día de hoy, pues seguimos aprendiendo y conociendo de Él. En todo este tiempo, recuerdo yo, que muchas personas venían al grupo de la enseñanza y al mismo tiempo se iban. Habían muchos que duraban cierto tiempo, pero otros se iban rápido. Y esto me hizo ver y me hizo entender la parábola del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4 y versículo 14. Déjeme leerle para poder entender sobre qué asunto le estoy hablando. En Marcos capítulo 4 y versículo 14 en adelante dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y ahí primero hace el panorama de 3 suelos. Hay un suelo que está junto al camino y dice, estos son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita que se sembró en sus corazones, se la arrebata Satanás. Ese es un primer suelo. El segundo suelo tiene que ver con los pedregales. ¿Qué pasa con este suelo? Bueno, estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, con alegría. Y dice, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué quiere decir esto? Sino que son de corta duración. Ya que el entusiasmo de ellos solamente es en el momento cuando van a la iglesia y luego cuando salen de la iglesia se acabó todo. Pero hay otro suelo también y es el de los espinos. Y dice, todos
son, dice, todos estos sembrados entre los espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y de las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso quiere decir que las cosas materiales, las cosas naturales son más importantes para ellos y opacan la palabra de Dios. Pero el panorama que nos confronta esta parábola son de estos tres corazones. Hay un corazón primeramente endurecido. Este corazón endurecido quiere decir que son aquellos que no les interesa la palabra de Dios. Entra por un lado y, como dice el dicho, sale por la otra. No hay ninguna esperanza en ellos, en que ellos puedan aceptar este mensaje. Ellos solamente están esperando algo beneficioso para ellos. Pero sin embargo, la palabra de Dios solamente tiene vida eterna y juicio. Y aquellos han de escoger el juicio porque no trae algo material para ellos. Y también esta parábola del Señor Jesucristo nos refiere a un corazón asfixiado. Este corazón asfixiado quiere decir aquel que no tiene raíz, del que se sembró en los pedregales. Todos estos, esta semilla que se sembró en los pedregales me recuerda a los 2 espías que Moisés envió para que fueran a espiar la tierra prometida de Canaán. Y cuando hubo un regreso, usted vio que Caleb y Josué, ellos vinieron con grandes frutos y los demás quedaron como sorprendidos. Y no solamente de ellos, estos hombres, los 10, aparte de Josué y Caleb, estos hombres dijeron, los hombres que habitan en esa tierra nos van a hacer papilla. Y nos van a hacer como, hay un animalito pequeño que ellos dijeron, nos van a hacer como estos animales y nos van a machucar. Ellos nunca vieron que Jehová estaba en medio de ellos. Ellos solamente estaban viendo qué conseguían de bienes materiales para sí, pero nunca esperaron que tenían que pelear por ello. Y nunca esperaron que Dios estaba en medio de ellos. Y también la parábola nos refiere a un corazón que no es sincero. ¿Ha escuchado usted cuando un rico se le acercó al Señor en Mateo 19? Un rico se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le refirió, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. ¿Y sabe cuál fue la reacción de este hombre? Este hombre concluyó, se fue triste porque tenía muchas pertenencias. Ahora ve usted cómo se ahoga la palabra de Dios, cómo es que la palabra de Dios no tiene fruto en muchas personas. Algunos parecían haber creído, algunos habían parecido haber gustado de la palabra de Dios y haber creído a ella con sinceridad. Pero con el pasar del tiempo, la apariencia de ese buen suelo se hizo una realidad y el suelo se rompió, no fue una realidad. Exponiendo un corazón falso, un corazón lleno de incredulidad y un corazón lleno de endurecimiento por la palabra de Dios. Esto era lo que mostraban esta parábola y por eso le mencionaba que esto es lo que yo veía muchas veces cuando nos reuníamos con el pastor Carlos y juntamente con el hermano Franklin. Y nosotros nos reuníamos para ser instruidos en la palabra de Dios y veíamos cómo muchas personas al principio gustaban, pero después ellos se desaparecían. Esto me suena como a las 10 espías. No podemos con ellos, nos vamos. El problema no es el sembrador. El problema no es el que siembra la palabra de Dios. El problema es el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y esto fue una de las experiencias propias que he compartido con ustedes, en el cual esto también nos refiere al pueblo de Israel.
Mientras el pueblo de Israel vivía en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel aprendió muchas costumbres de ellos. El pueblo de Israel tenía un sinnúmero de dioses en el cual ellos alababan, en el cual ellos glorificaban, en el cual ellos ofrecían sacrificio. Israel aprendió eso estando esclavizado en Israel. Pero Dios tuvo misericordia de Israel y lo liberó. Y Dios cuidó de Israel en el transcurso del camino. Dios lo alimentó, Dios le dio de beber. Y también Dios lo cubrió con una nube en un sol abrasador. Y en las noches de ese frío fuerte, el Señor se movía en una columna de fuego. Jamás Dios dejó a su pueblo de Israel solo. La presencia de Dios estaba ahí. Pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y vea, y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 32 y vea la respuesta de estos hombres cuando ya no vieron la presencia de Moisés. La presencia de Moisés significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Y dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque aquel Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto fue lo que ellos vieron naturalmente, pero nunca vieron las maravillas que Dios hizo, los prodigios que Dios hizo. Enfrente de ellos los pudieron ver. Nosotros no hemos visto una columna de fuego, pero Dios se manifestó de manera prodigia enfrente de ellos. Y aún así el pueblo no tenía la presencia de Dios. Tan pronto Israel había olvidado que Dios lo había cuidado. Israel había decidido abandonar la presencia de Jehová y había planeado hacer otros dioses para que fueran en pos de ellos. Y más adelante, en el capítulo 32, 27, adelante en el capítulo 32, vea usted qué sucede cuando un pueblo o cuando una persona decide apartarse de la presencia de Jehová. Vea lo que dice Éxodo capítulo 32, 27. Y Moisés les dijo, porque Jehová ya había hablado con Moisés, y le dijo Moisés al pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel entonces más de 3,000. Todas aquellas personas que habían decidido apartarse de la presencia de Dios, la paga del pecado es muerte. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos hace referencia que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, y que la ley lo que había revelado es que nosotros éramos pecadores, y la ley es lo que revela el pecado en nosotros. Pero como dice más adelante, la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que creen en su nombre. Y más adelante, quiero preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que la presencia de Dios estuvo en usted? Lo que quiero dar a entender es cuándo fue la última vez que le buscó usted a Él. ¿Cómo sabe que la presencia de Dios está en usted en este momento? ¿Cómo usted lo entiende? ¿Cómo usted sabe que Dios está en usted? ¿Tenemos prioridades en la vida? Sí, claro que sí. Tomamos decisiones en la vida.
Y nuestras decisiones tienen que ver con situaciones de necesidad en nuestro trabajo, la parte laboral. Tenemos también la parte de vacaciones, también nos vamos de vacaciones. Pero en todos estos proyectos que nosotros hacemos, tanto familiares, tanto como grupales, en todos estos proyectos, ¿cuándo hemos nosotros tomado a Dios antes de tomar estos planes para hacer? Hágase esta pregunta usted. ¿En verdad está la presencia de Dios en nosotros? ¿Habita la presencia de Dios en nosotros? Porque la evidencia que el pueblo había rechazado es porque había tomado decisiones por sí solo y ellos habían decidido seguir otros dioses, y la paga del pecado es muerte. Pero cuando Moisés le dijo al pueblo, todos aquellos que están a favor de Jehová, por favor vénganse para aquí, a la dádiva de Dios tiene vida eterna. Pero todos aquellos que escogieron el mal camino fueron muertos. Entonces viene Moisés y en el capítulo 33 y versículo 12, por favor acompáñeme. Y Moisés dijo a Jehová, vea a este siervo. Tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y vea lo que dice Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, para que halle gracia en tus ojos. Mira a esta gente, es tu pueblo, es tu pueblo. Oh, cuánta presencia de Jehová había en por un pueblo que había pecado contra Dios. Y este hombre le pidió a Dios que si en verdad había hallado gracia delante de Dios, que le mostrara el camino y que la presencia de él, de Jehová, fuera en pos de Moisés. Moisés no se movía sin la presencia de Dios. Vea lo que dice más adelante. Y él dijo, Jehová dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y vea a Moisés otra vez, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, para nada va a servir. Vamos a ir a morir por otros pueblos. Estar separado de Dios significa muerte. Nosotros debemos de entenderlo, la iglesia debe de entenderlo. Una vez que nosotros hemos escogido el camino de seguir a Dios, no hay vuelta atrás. Hemos de seguir ese camino. Por lo tanto, en nosotros se debe de reflejar cambios, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que asemejen a la naturaleza de Dios y no a la naturaleza de este mundo carnal. Recuerde que el aire de este mundo es Satanás. Lo que mueve este mundo es Satanás. Todo sistema que mueven los gobiernos es movido por Satanás. Y Dios lo ha permitido así. Satanás no puede moverse por sí solo sin antes presentarse a Dios y pedirle permiso. Pero recuerde esto, Satanás también intercede para hacernos tropezar. Si la iglesia no está dispuesta a pelear esa batalla de la fe, vendrá Satanás delante de Dios y le dirá, mira, estos te dicen que te aman, dame permiso y te demostraré que ellos son mentirosos. Satanás en cada momento está intercediendo contra la iglesia. Y está diciendo que nosotros no somos sinceros delante de él. Recuerde esto, ya no vivimos para hacer los deseos de la carne. Nosotros vivimos ahora para amar a Jesucristo. ¿Y sabes lo que significa amar a Jesucristo? Morir el yo, nuestro orgullo, nuestras preferencias, que yo quiero hacer esto, murió.
Ahora lo que existe es la voluntad de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos decisiones delante de Dios, ¿vamos a Él primero? Voy a viajar a tal lugar. ¿Ya hemos preguntado a Dios si es lo mejor para nosotros? ¿O simplemente hemos tomado decisiones individuales como las tomó el pueblo de Israel, que al final fue terrible, pagó su paga por ese pecado? La condición de nuestro corazón al final determina nuestro destino. Si nuestro corazón está contaminado, si nuestro corazón no es sincero, al final todo eso se va a reflejar en el futuro. Recuerde, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. No lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Moisés dijo a Jehová: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. La presencia de Dios ilumina el rostro de Moisés, pero quiero que ponga atención a esto. La presencia de Dios iluminaba el rostro de Moisés, claro que sí, hasta el punto que usaba un velo porque brillaba la cara de Moisés delante del pueblo y el pueblo no soportaba ver cómo brillaba la presencia de Jehová en Moisés. Entonces Moisés por eso usaba un velo. Era evidente que la presencia de Dios habitaba en él. Pero llegó un momento en que la presencia de Dios se fue de Moisés y vea, Moisés siempre utilizaba el velo, aunque ya no tenía la presencia de Jehová. ¿Somos sinceros delante de Dios para mostrar la evidencia de lo que nosotros mostramos a Él? Lo que estoy dando a entender es que en verdad estamos mostrando la verdadera cara delante de Dios. En algún punto Moisés perdió la presencia de Dios y como era de costumbre, él se ponía el velo y se mostraba delante del pueblo hablando por Dios. Pero más adelante la presencia se fue de Moisés. La presencia ya no estaba en Moisés. Pero Moisés aparentaba que sí la tenía. ¿Cuántos de nosotros escondemos la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros? ¿Está usted seguro que la presencia de Dios habita en usted? ¿En verdad está seguro? Ciertamente la palabra de Dios nos dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Claro que sí. Y le es dado el Espíritu Santo. Pero también nos dice la palabra que el Espíritu se puede contristar. Ojo, una vez nosotros hemos creído en el nombre de Jesucristo, hemos creído en su palabra, y Dios nos ha visto sinceros al principio, y nos ha dado su Santo Espíritu, y nos ha permitido que su Espíritu Santo more en nosotros. Pero vea, el Espíritu se puede contristar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se puede contristar? ¿Qué significa que el Espíritu Santo se contriste? Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4 y versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hay que hablar verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos con los otros. Escuche. Nosotros, haga de cuenta que usted y yo estamos en el paraíso con Cristo. ¿Usted me va a mentir a mí o yo le voy a mentir? Estando en la presencia ya en el paraíso con Cristo, porque somos semejantes, tanto usted es lo mismo como yo soy lo mismo. Pero yo he de mentirle a usted y menospreciarlo como mi hermano. ¿Cuánto vale usted? Pero vamos a seguir leyendo lo que dice en Efesios capítulo 4 y versículo 25. Primero nos dice, desechando mentira, hablad verdad. Más adelante dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
el que hurtaba, el que robaba, ya no siga hurtando, sino que trabaje, que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Vea el propósito de los que tienen dinero. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de buena para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, a fin de dar beneficios a los oyentes y no más bien mancharlos. Y vea lo que dice más adelante. Pongamos atención a esto, porque para nosotros esto, mire, la palabra de Dios nos desnuda a todos. Me desnuda a mí, lo va a desnudar a usted tarde o temprano. Yo deseo a Dios que este mensaje pueda impactarle a usted, pero con sinceridad vaya a la presencia de Dios. Señor, ¿en verdad tú estás conmigo? ¿Cómo sé que tú estás conmigo? Y dice más adelante en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay un propósito del por qué Dios nos ha dado su Santo Espíritu, pero ojo, al principio dijo, ya no mintáis, ya no roben. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el que sigue haciendo esto no daña al Espíritu Santo? ¿No lo entristece? ¿No lo contrista? Escuche, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23 no es de puro gusto. La paga del pecado es muerte. Es cierto que la dádiva de Dios es vida eterna. Es cierto que Cristo es vida eterna y que tenemos un abogado en el cual nos puede defender. Pero si nosotros nos humillamos y vamos a buscar su presencia, y dice Proverbios capítulo 28:13, que el que encubre su pecado, dice que acarrea mal. El que encubre su pecado, acarrea mal. Escuche, Dios no va a presentar a un culpable por inocente. La palabra de Dios no funciona así. Qué bueno que yo le mintiera, yo estuviera enjuiciándome en decirle la mentira, y estuviera mandándolo al infierno a usted, diciéndole mentiras. Pero la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28:13 nos dice que el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, el que anda pecado tras pecado, ocultándolo delante de Dios, al final acarrea su propio mal. Pero hay una promesa maravillosa después que nos dice, mas el que confiesa su pecado y se aparta de él, dice que tiene misericordia. Escuche, la misericordia viene de Dios. Por ser buenos, por ser solamente buenos, sin reconocer a Dios, todas las cosas no sirve de nada. No simplemente, no es por obras la cosa, no somos salvos por obra. Aquí debemos de reconocer que la presencia es la que nos traslada a la vida eterna. Si no tenemos a Cristo, si no amamos a Cristo, si no amamos su verdad, entonces no tenemos su presencia. Es muy sencillo. El que guarde mi palabra, dice en Juan, el que guarde mis mandamientos, este es el que es considerado el que ama a Dios. Es difícil, yo sé que es difícil y que también puedo conseguir muchos enemigos al poderles expresar estas palabras que vienen de la palabra de Dios. Dios no toma por inocente al que es culpable, mis amados hermanos. Y todos aquellos amigos y todos aquellos que todavía no han creído en Jesucristo como su Salvador, déjeme decirle y advertirle, pero no tome esto como algo personal. Es la palabra de Dios y lo que está en la palabra de Dios se cumple. La paga del pecado es la muerte. Es la muerte, no hay otro. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Necesitamos tener una relación personal con Dios.
hemos cometido errores, comience de nuevo. Comience a tener una relación personal con nuestro Dios, con Jehová Dios, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que las cosas que habían sucedido en el Antiguo Testamento iban a servirnos a nosotros los que ahora creemos en la fe, a los que ahora nos movemos por la voluntad en Cristo Jesús. Déjeme decirle esto antes de finalizar este mensaje. Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia verdadera. Cristo no viene por una iglesia arrugada, una iglesia que se ha descuidado, una iglesia que vivió como los días de Elí. Elí permitió que sus hijos cometieran pecado tras pecado y ya no producía contristación en él. Jesucristo viene por una iglesia que aborrece el pecado. Y esta noche es una gran oportunidad para todos aquellos que se puedan reconciliar con nuestro Dios, con Jehová Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran oportunidad. No finjamos como Moisés que tenemos la presencia de Dios y en verdad no la tenemos. Dejemos de fingir que vamos a la iglesia teniendo la presencia de Dios, suponiendo que tenemos esa presencia, pero en nosotros, en nuestro corazón, hay un vacío de Él. El sembrador, Jesucristo, expandió sus semillas por todos los suelos. No hizo acepción de personas. Él no solamente sembró la semilla en Israel, Él la sembró y la sigue sembrando en todas las naciones. Pero ¿sabe qué? Él quiere encontrar un corazón dispuesto para Él. Un corazón que esté dispuesto a dejar todo atrás por Él. ¿Está usted dispuesto a tener la presencia de Dios por medio de Jesucristo? ¿Le gustaría pagar ese precio? Déjeme decirle que no se va a arrepentir. Porque en Jesucristo fueron depositados todos los tesoros de los cielos como los de la tierra. Y Jesucristo lo dio a la iglesia por heredad. A la iglesia se lo dio, a la iglesia verdadera. Por tanto, ya ahora nosotros ya de antemano estamos bendecidos. Ya tenemos la vida eterna. Y ahora en el Padre nos movemos, Señor, si nos sucede esto, si nos sucede aquello, somos de ti, como dijo el apóstol Pablo. Que si vivimos o morimos, le pertenecemos a Él. La presencia de Dios tiene que ver con decisiones. Si nosotros hemos decidido, yo soy cristiano. Mostremos la cara de cristiano. Ahora se maneja que todo el mundo es cristiano. Sin embargo, todo esto ha venido a diluir a la iglesia. Y la iglesia tiene que responder férreamente, fuertemente. Disculpe, ¿usted ya se apartó de sus pecados? Si usted no se ha apartado de sus pecados en el nombre de Jesucristo, usted no es cristiano. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, abandone su vida. Y esa cruz, tome la cruz de Cristo y sígame. Muy sencillo, pero qué difícil, ¿verdad? Si usted es uno de los que no son parte de este reino, yo quiero invitarle esta noche a que pueda hacer una oración conmigo. Yo sé que no es por medio de una oración que usted va a tener un verdadero arrepentimiento, pero es una entrada, es una evidencia de que usted quiere humillarse delante de Dios y comenzar de nuevo. Si usted ha hecho las cosas mal, mire el pueblo de Israel, tantos beneficios para nada. Nada habitó de Dios en él. Al final fue más bien despreciable para Dios. Lo cambiaron sencillamente por dioses paganos que no hacen nada.
por dioses inservibles. Yo quiero invitarle esta noche que haga una oración conmigo. Cierre sus ojitos ahí donde esté y ore conmigo. Amantísimo Padre que habitas en gloria, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de haber escuchado tu mensaje y que tu mensaje haya provocado en mi corazón la oportunidad de recibir tu palabra. Señor, te pido que perdones mis pecados y que me libres de la ira venidera, mi Señor. Acepto a tu Hijo Jesucristo en mi vida como mi único Salvador y mi único Señor. Te doy gracias, mi Señor, y ayúdame a seguir adelante en este camino, porque yo lo desconozco, pero he puesto mi vida en ti, mi Señor, para que tú hagas como el alfarero la obra maestra. Que la iglesia, que cada uno de nosotros podamos entender este mensaje y todos aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, también puedan tomar la decisión, pero una decisión sincera. Yo deseo que este mensaje pues le haya servido a usted y podamos estar en otra ocasión con ustedes. Por hoy le doy gracias a Dios de haber participado de este mensaje y de que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Nos veremos en otro día en un nuevo mensaje para vida. Que el Señor bendiga sus vidas.